momentos de hacer nuestra primera pausa, pero les invito a que no se muevan porque hay mucho más del contenido de Tiempo de Orientación. Hola, la variación alcohólica del vino oscila entre un 7 a un 16% por volumen. La mayoría de los vinos embotellados tienen entre un 10 a un 14%. Los vinos dulces entre un 15 a un 22%. Esta fue su cápsula del día. Les acompañó Ivanova Correa. Hasta la próxima. Gracias por permanecer en sintonía con nuestro programa. En estos momentos les voy a presentar en nuestro segmento de salud la emergenciología, que es esa especialidad, con el doctor Franklin Gómez. Así que les invito a que no se lo pierdan. La emergenciología es la ciencia de los riesgos que inesperadamente amenaza la salud o la vida del individuo o de poblaciones enteras. Existen muchos tipos de emergencias, cada uno de los cuales tiene que ser tratado de una forma determinada por las autoridades competentes. Los emergenciólogos con frecuencia deben trabajar en momentos y geografía adversos, atendiendo requerimientos variados como la emergencia grave que exige la muerte de la víctima o los heridos en masa por accidentes de transporte o de desastre. El doctor Franklin Gómez, especialista en emergenciología, nos explica el manejo de las emergencias y urgencias tanto prehospitalarias como intrahospitalarias, que se ha establecido como un componente lineal e integrado de lo que es la emergenciología, como un concepto que incorpore aspectos que permitan la atención integral y oportuna de la población que lo requiera. Una emergencia se puede definir como una condición clínica o quirúrgica que amenaza la vida de un paciente, que amenaza la estabilidad de un órgano o de un miembro o una extremidad. Eso es lo que se considera como una emergencia. Si se dan esas condiciones, estamos frente a una emergencia. Aquí se da un fenómeno importante. Este es un hospital de trauma y un hospital quirúrgico. Un hospital de trauma y es quirúrgico también. Pero la emergencia, como debe ser cualquier emergencia, es una emergencia polivalente. ¿Qué significa esto? Que el personal y los recursos y los equipos que tenemos en la emergencia está preparada para asistir cualquier caso que llegue. De ahí que aunque un hospital traumatológico y la cartera principal de servicios es de pacientes de traumas y de cirugía, nosotros también vemos una cantidad considerada de pacientes clínicos. O sea, es un hospital traumatológico, pero no tenemos solo la formación de ortopedas o de traumatólogos y de cirujanos, sino que como somos emergenciólogos, tenemos entonces la facilidad de tratar cualquier caso que llegue a la sala. Recibimos una diversificación de casos que si no fuese porque es una emergencia con emergenciólogos, el hospital no pudiera dar respuesta. Si solo hubiesen traumatólogos y cirujanos, entonces tendrían la dificultad de todos esos pacientes clínicos manejarlo como se está manejando con emergenciólogos al frente de la emergencia. Recibimos una diversificación de casos que si no fuese porque es una emergencia con emergenciólogos, el hospital no pudiera dar respuesta. Si solo hubiesen traumatólogos y cirujanos, entonces tendrían la dificultad de todos esos pacientes clínicos manejarlo como se está manejando con emergenciólogos al frente de la emergencia. Por ejemplo, si nos llegara en este momento a la emergencia de este hospital un paciente como les dije, con un síndrome coronario agudo, el emergenciólogo que está ahí lo va a tratar sin tener que llamar al cardiólogo o sin tener que llamar a un médico internista. Pero de igual manera llega un accidente cerebrovascular, no hay que llamar al neurólogo. O si es un herido de bala o un trauma, con un trauma cráneoencefálico,
nosotros tenemos la capacidad de abordar y estabilizar al paciente mientras el neurocirujano llega a operarlo. Porque lo que va a hacer el neurocirujano en la emergencia, nosotros lo hacemos. Lo que va a hacer el cardiólogo, nosotros lo hacemos. Salvo que haya que pasarlo a una sala de hemodinamia, que ahí sí tiene que ir el cardiólogo a hacer la hemodinamia. Pero es ese abordaje de manera inicial, es estabilizar al paciente y derivarlo de manera correcta para que cuando llamemos al especialista que estamos interconsultando, sepa que el paciente está estable y que va a poder seguir el procedimiento que ya nosotros hemos iniciado. Sobre todo el emergenciólogo debe tener una sangre fría, como dicen. No con esto queriendo significar que vamos a actuar de manera pasiva, porque actuamos con rapidez, con destreza, con agilidad. Pero tenemos que saber manejar las diferentes situaciones que desde el punto de vista emocional se presentan en la sala de emergencia, poniéndonos sobre todo en el lugar del usuario, que sabemos que el que va a la emergencia cree que eso es la principal emergencia que hay y cree que es el único paciente que hay y por tanto demanda que se le asista primero. Eso nos ha ayudado bastante, lo del triaje que le decía, porque inclusive en algunos centros donde trabajamos lo tenemos colocado con la escala y entonces los parientes y los pacientes ven según los síntomas que ellos tienen cuál sería el lugar que le corresponde. E inclusive ese triaje está por tiempo, diciendo que 0 tiempo para los pacientes azules, ahí no se puede perder tiempo. Los pacientes rojos o los pacientes blancos que pueden esperar hasta 2 horas en la emergencia para ser estabilizado por el médico. Eso no significa para ser evaluado. En la parte inicial, la evaluación debe hacerse en los primeros 5 o 10 minutos que el paciente está ahí en la emergencia. Todos deben estar evaluados. Ahora, después que está evaluado, el personal que te hace el triaje te orienta qué tiempo puede esperar siempre que hayan casos prioritarios adelante. Porque si no tenemos paciente, usted puede ir con una gripe, como dicen, con un paciente blanco que puede esperar 2 horas y el médico no te puede decir, no, tú puedes esperar porque tú eres blanca, tu categoría es blanca o tu categoría es verde y puedes esperar 60 minutos. No, el triaje se hace cuando hay más de un paciente en la sala de emergencia. Porque si no tenemos paciente, el que llegue, no importa cuál sea su condición, hay que atenderlo. Pero si llegan 5, de esos 5 hay que ver cuál es la prioridad, a quién vamos a atender primero. El que tenga mayor probabilidad de salvar la vida es el que se atiende. Hay pacientes inclusive muy críticos que no se benefician de priorizarlo en ese momento, pero aún así, si después que se atienden los menos críticos, hay que darle la oportunidad, porque como seres vivos todos tienen derecho a la atención por emergencia. Y la labor del médico no es solo curar, sino también acompañar. Hasta la morada final, el médico tiene que acompañar al paciente, pero obviamente dándole prioridad al que mayor posibilidad tiene de salvar la vida. Entonces eso se lo explicamos a los pacientes, a los acompañantes. Algunos lo entienden perfectamente, otros no, algunos se desesperan, se van o dicen cosas, pero la mayoría cuando se le habla de manera en un lenguaje llano que ellos entienden, que ellos también poniéndose en el lugar de que su pariente sea el que necesite la asistencia del médico y que el que necesite en ese momento que se deje todo lo que se esté haciendo para asistirlo a él sea su pariente, entonces entran como en razonamiento, dicen, es verdad, atiende primero los que están más críticos y después entonces viene con nosotros. Y hemos podido convencer a las personas de que realmente la asistencia debe ser no como en los bancos, al que llegue primero, sino al que amerite la atención de emergencia en ese momento, el que mayor probabilidad tenga de salvar la vida o de mejorar su dolencia. Tenemos que hacer contacto con nuestros patrocinadores, pero regresamos en solo instantes con más del contenido de nuestro programa.
Nosotros entendemos que es muy importante llevar un poco de motivación, de un mensaje esperanzador a toda la sociedad dominicana y espero que ustedes lo estén disfrutando cada mes. En el día de hoy hablar evidentemente del tema del liderazgo toca un factor vital y es tan importante porque muy probablemente usted que esté en su casa comience a entrar en sintonía con lo que les voy a comentar. ¿Sabe usted, por ejemplo, K.J. Rowling definitivamente ha escrito grandes obras, pero una de ellas es precisamente Harry Potter, convertida en un bestseller en Inglaterra y posteriormente también fue difundiendo de una u otra manera en todo lo que era el cine sus grandes enseñanzas. Eran sus sueños. Ella había fracasado 14 veces en intentar publicar este importante libro. ¿Y qué sucedió, señores? Hay que nosotros ser capaces de entender. Hay que buscar el lado positivo del fracaso. Este gran autor, John Maxwell, nos dice que es vital. Es una obra que yo quisiera invitarle a todos ustedes a buscar en las librerías del país, que se llama El lado positivo del fracaso. ¿De qué manera podemos nosotros convertir los fracasos en victorias? Y más uno que generalmente está tratando de emprender grandes sueños, grandes proyectos. Estoy casi convencido que es muy probable lo que usted esté sintiendo en este momento, viviendo un sueño, queriendo emprender alguna idea de negocios, queriendo llevar a cabo aquel gran sueño de niño o de adolescente. Y yo creo que es muy importante que hoy en día seamos capaces nosotros de comprender lo que es fundamentalmente el liderazgo. El liderazgo tiene un par de componentes que son esenciales. Primero, un líder debe de inspirar. Un líder tiene que ser capaz de, a través del ejemplo, motivar a que los demás te sigan. Pero fundamentalmente un líder tiene que darle poder a la gente, tiene que empoderar, tienes que darle libertad, tienes que proveer el soporte necesario para que tu equipo de trabajo pueda actuar. Y eso se hace a través fundamentalmente de más tecnología, de más presupuesto, de más mercadeo. Pero lo más importante es fundamentalmente que un líder debe de transformar su entorno, la empresa. La sociedad dominicana tiene que hacer ese llamado a los sectores empresariales, que se conviertan en reales líderes, que seamos capaces de repensar el negocio, de saber en qué momento se vive hoy en día en nuestra economía, de saber dónde pueden estar las grandes oportunidades, de saber qué es vital aperturar nuevos mercados, definir nuevos nichos. Y yo creo que es labor fundamental de un líder el hecho de poder identificar esas grandes oportunidades. Nuestro país es rico, señor, en talento. Nuestro país está lleno de oportunidades. Y es por ello que nosotros tenemos que comenzar a ver como ejecutivos, como empresarios, como managers, esas grandes visiones que hacen posible la construcción de lo que es una organización exitosa. ¿Y por qué las empresas perduran? Las empresas perduran precisamente porque tienen dentro de sí grandes talentos, que es su gente. Y las personas con la formación, con el desarrollo de las habilidades directivas, tienen que fundamentalmente orientar su capacitación a constituirse en líderes. Y hay siempre un gran debate que ha existido a lo largo de este tema. ¿Un líder nace o se hace? Son de esas grandes interrogantes que nos han preguntado en múltiples seminarios, workshops o eventos motivacionales que hemos dado, diplomados. Y la respuesta es, existe un híbrido, una fundamental combinación entre elementos con los que usted nace, que son realmente innatos, pero otras habilidades que usted puede desarrollar. Por ejemplo, la habilidad de comunicación, la habilidad de poder empoderar a su equipo, la habilidad de conocer qué herramientas usted puede utilizar para poder obtener los resultados hoy en día en la empresa, en el negocio. Yo creo que es muy importante usted, que esté en su casa, pensando sus sueños, que se atreva a caminar el camino y que no importa las adversidades que se encuentre, como aquel joven con solo 18 años que nunca había ganado un primer lugar en nada, siempre fue deportista, fue al médico aquejado de grandes síntomas que quizás él no estaba en capacidad de interpretar. Pero señores, ¿ustedes saben con qué se encontró? Con la noticia de que tenía cáncer que le podía hacer metástasis en el cerebro. Pasó un momento de trance, de dificultad. Eso es parte de la vida. Lo importante es qué usted haga con la adversidad, qué respuesta usted le dé al fracaso. Yo le estoy hablando nada más y nada menos que de Lance Armstrong, que ha sido capaz de ganar 7 Tours de Francia, de sobreponerse a vivir una época de grandes dificultades, quimioterapias, y sobreponerse a esa adversidad, ponerse de pie, convertir la adversidad, convertir el fracaso en victoria. Tenemos que ser capaces nosotros de soñar esos sueños. Tenemos que ser capaces de convertirnos en líderes. Tenemos que ser capaces de atrevernos a soñar, porque en los sueños residen unas grandes esperanzas. Y esas esperanzas un día, con empeño, con entusiasmo, con enfoque, con disciplina, con amor,
de ese amor que nos ha enseñado inclusive la palabra de Dios, aquel que se basa en la verdad, aquel amor real, que no es con palabras, sino con hechos. Es importante que usted le siga dando seguimiento al desarrollo de sus habilidades, a convertirse en mejor ser humano. Yo quisiese esta noche despedirme con una frase de motivación para todos ustedes, del reverendo Teilhard de Chardin, que dice: señores, nada en el mundo puede reemplazar la perseverancia. El talento no lo hace. No hay nada más común que hombres sin éxito y con talento. El genio no lo hace. La genialidad que no obtiene recompensas es casi un proverbio. Pero tampoco la educación. El mundo está lleno de personas educadas en la ruina. La perseverancia y la determinación son los únicos omnipotentes. El lema: sigue adelante, ha resuelto y siempre resolverá los problemas de la carrera humana. Señores, sigan disfrutando este excelente contenido de Tiempo de Orientación este viernes. Dios les bendiga. Antes de irnos a la pausa, quiero hacerles una recomendación, y es que si usted quiere adquirir una casa o un apartamento, se dirija al Banco Nacional de la Vivienda.